Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos en este rato. Vamos a hablar de un poquito de neurociencias, ¿de acuerdo? Y entendernos, porque cuando entendemos el cómo funcionan las cosas, podemos darles uso. Se lo repito, somos el usuario del televisor, ¿no? Cambiamos los canales, chévere, pero pudiéramos tener más maneras de usar mejor ese televisor si supiéramos algo más que solo subir y bajar el volumen, prender o apagarlo y cambiar de canal. ¿Te gusta? Esta parte es súper importante. Es súper importante porque saber un poco más te permite entenderte y poder entender a otro. Así que este espacio es un espacio para irles contando lo que hay atrás de cada situación, ¿no? Atrás de... Y también el darse cuenta de qué estamos haciendo para no funcionar bien, qué estamos haciendo para enfermar, qué estamos haciendo para sufrir. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos hoy de memoria. ¿Qué es la memoria? Qué cosa tan compleja. Esa capacidad que hay de recordar cosas, ¿no? Pero también hay memoria en las células, hay memoria en los órganos, hay memoria en las articulaciones. O sea, es una característica de la vida. La adaptación se da por memoria. Entonces, la memoria no es solamente decir el teléfono de tal persona es 300, ta. Eso es solo un pedacito, ¿de acuerdo? Pero vamos a comenzar por eso sencillo, por eso del pedacito. Muy bien. Las neuronas tienen que ver mucho con ese proceso. En el cerebro solamente hay 100.000 millones de neuronas. Ahora, imagínate, en el vientre tenías 250.000 millones de neuronas. Y cuando vas a nacer, se produce, y en esos días se produce un fenómeno de apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Apoptosis es destrucción, corte, una poda, como en las plantas, ¿no? Una poda neurológica. Entonces, de 250.000 millones se convierten en 100.000 millones. Más de uno va entendiendo, ya lo sé, o sea que tuve una época más inteligente que ahora. Sí, probablemente en vientre. Eso que te estoy diciendo es súper importante porque entonces empieza a haber fenómenos némicos, fenómenos de memoria desde antes de nacer. Ay, con razón la tontera, si es como esa familia están, todos tienen la misma tontera. Pues sí, o sea, la memoria de adaptaciones de el núcleo familiar que se convierte en la memoria de adaptaciones de la mamá, que es luego compartida desde el vientre. O sea que no es solamente genético, sí, una parte genético. Y las adaptaciones que hay en los genes de papá-mamá. Esas adaptaciones que se llaman epigenes. Por eso, a mí cuando la gente me dice es que tiene tales genes, hicieron un examen genético y va a tener tal enfermedad, yo le digo, ok, tiene el gen y alguna probabilidad por ese gen de tener la enfermedad, pero no necesariamente tiene que desarrollarla. ¿Por qué? Porque así como hay genes activadores, hay genes supresores. Porque así como uno tiene recuerdos, puede o suprimir los recuerdos o no activarlos o activarlos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que la memoria no está escrita en piedra. La memoria es un fenómeno plástico, un fenómeno que se va construyendo todo el tiempo. Y eso es fantástico porque significa que las tonteras de uno no tienen que ser eternas. Pero también significa que uno puede perfeccionar esa memoria para, por ejemplo, recordarle
algunas partes del cuerpo tener más salud. ¿Dije algo? En Penida hay algunas técnicas en las que nos vamos a vientre, cuando tenías esa fisiología perfecta, y reactivamos esa memoria para que la persona pueda reactivar procesos fisiológicos que estaban dañados. Pero después hablaremos de eso, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, sigamos profundizando. Entonces, ¿qué existe? Existe la memoria. ¿Se acuerdan que estamos hablando de las neuronas? En esa poda se cortan poda de neuronas, apoptosis de neuronas y apoptosis de ramificaciones. Quiere decir que en el vientre aprendías muchísimo porque tenías la capacidad de una neurona relacionarse con muchísimas neuronas. Cuando estás niño, tienes esas posibilidades que se van incrementando con el tiempo. O sea, que la memoria normalmente no tiende a deteriorarse, tiende a aumentarse y perfeccionarse. Primera paradigma que quiero que vayan rompiendo. O sea que de niño, gracias por las bendiciones, de niño eras muy inteligente, sí. Tenías mucha memoria, sí. Y ahora tienes más memoria archivada que cuando eras niño. ¿Y por qué te acordabas? Porque tenías menos información, podías archivar más rápido, procesar más rápido y sacarla más rápido. Ahora tienes muchas cosas que te distraen. ¿Dije algo? Muy bien. Entonces empezamos a entender esto y a decir, wow, tengo más información que de niño, o sea que puedo ser más inteligente que de niño. La respuesta es sí. O sea que la inteligencia incrementa con la edad si se ha usado apropiadamente. La memoria se puede ser mayor con la edad. Sí. Gracias, Luchi. Si se ha usado apropiadamente. ¿Qué quiere decir? Que el sistema, todos tus sistemas corporales tienden a mejorar por la práctica. Y todas tus tonteras tienden a incrementarse por las prácticas. En otras palabras, tu sistema, todo tu sistema, incluido el sistema nervioso, va a responder a lo que tú le des importancia, a lo que tú decidas practicar. Entonces existe lo que practicas, que es una circunstancia que pasa con el sistema nervioso, se llama potenciación. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos despacito. 100.000 millones de neuronas. Claro, un recuerdo es una transformación de una actividad en una neurona. ¿Eso es cierto? Sí, pero también tiene otros niveles de verdad. Las conexiones que se hacen entre neuronas, las arborizaciones de esas neuronas, la sinapsis y cómo una neurona conectado con un grupo de neuronas o con muchos grupos de neuronas archivan información para poder usarla. Entonces no es solamente retener, ¿listo? Mejor el volumen. Nota, no es solamente retener información, no. Es cómo uso lo que tengo para ser mejor, más fuerte, más poderoso, más inteligente, para estar por encima de lo que me acostumbraba a estar. Entonces, primera función. La función del sistema nervioso se llama sobrevivencia, principal función. ¿Cómo ejerce la función? Mediante anticipación. ¿Cómo ejerce la anticipación? Mediante recuerdos. ¡Au! Vamos, algunos recuerdos son lógicos para uno, algunos recuerdos son posibles de evocar, otros recuerdos están en los niveles más profundos. Entonces existe lo que tú has estado trabajando, ¿sí? Como has estado entrenando la información. ¿Listo? Muy bien.
esa neurona, ¿sí?, en la que ha estado generando una actividad eléctrica específica, se transforma para guardar esa información, pero en función de con quién se conectó. O sea, en función de las interconexiones neuronales. Por ahí hay unos estudios que hablan de la neurona de Halle Berry. O sea, Halle Berry es una chica muy bonita que salió alguna vez en una de las películas de James Bond. Fue Gatúbela también, mamacita. Ay, muy bien. Ya me distraje, ¿se da cuenta? Entonces, y decían que uno tenía una neurona guardada donde archiva, por ejemplo, la cara de esa persona. Y que otro tipo de memoria, otra cara puede ser archivada en otra memoria. Eso es buenísimo. Pero resulta que cuando yo veo a Halle Berry, tengo una neurona que se activa con la cara de Halle Berry y no se activa en otras, ¿sí? Pero también hay unas neuronas asociadas en las que digo cualidades. De hecho, la parte cuando digo Halle Berry, yo me acuerdo de cómo sale de la playa, ¿sí?, con el cuchillo acá al centro, su bikini. Ay Dios, ¿sí? Y sale. Y James Bond está ahí. Oh, o sea, me acuerdo esa imagen, a lo Úrsula Andrews. Los que están de mi edad saben quién era Úrsula Andrews, ¿de acuerdo? O es, ya no sé si de quién estoy hablando. El resto de gente, búsquenla en Google y vean alguna película de Google con Úrsula Andrews, también con James Bond, pero eso fue con Sean Connery. ¿Listo? Entonces, nota, pero también me acuerdo de la pantalla y me acuerdo de la música que había. Entonces, asociaciones entre estímulos. Entonces, tu sistema nervioso no es que archives solamente la cara de Halle Berry o algunas partes de la anatomía. Volví a distraerme. Sino que también archiva los estímulos que estaban simultáneamente en ese proceso. ¿Dónde está como la magia de todo eso? La magia está en que se crean conexiones. Entonces, cuando hablamos de memoria, hablamos de circuitos y conexiones, asociaciones entre neuronas de diferentes áreas del cerebro, ¿sí? Y algunas guardadas en paquetes de alrededor de 50.000 neuronas. ¿Listo? ¿Y esto para qué? Te voy a decir cosas sencillas. Que tu memoria es uno de tus bienes más preciados. Cada vez que dices, qué mala memoria tengo, estás practicando no intentar guardar información, estás practicando no prestar atención para retener, ahorita hablamos un poquito de eso, y estás practicando fallar. ¿Dije algo? Entonces, cuanto más te quejes de tu memoria, más problemas vas a tener. Punto. Ya hay estudios que muestran que la gente que se quejaba mucho de memoria, luego tiene problemas de Alzheimer. Ahora, no falta el que dice, no será que le había comenzado y se estaba dando cuenta y por eso se quejaba, y la respuesta es, sí. Y a la primera parte, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos un bien preciado que se puede multiplicar. Un sembradero de papas, sacas una papa, no sé si conocen los sembrados de papas. Bueno, imagínense, sacas la planta, es un tubérculo, no confundan, sácala y dices, voy a hacer una ensalada con estas papas. ¿Sí? Voy a hacer una ensalada con estas papas. Dígame que me siguen viendo. Y luego, una de esas papas la guardas, o la partes, o guardas 2 o 3 las mejores, y con eso, gracias, y con eso siembras nuevamente, y entonces de una papa que obtuviste 10 papas, y luego si las vuelves a sembrar se convierten en 100 papas, si las vuelves a sembrar en 1000 papas, se vuelve a sembrar, se llama 1 tonelada de papas, si lo vuelves a sembrar se llaman 10 toneladas de papas. A ver si me estoy explicando.
Tu memoria es eso que estás sembrando para algo. Por ejemplo, a mí me da pereza muchas cosas, tengo que confesarlo, ese es uno de mis dones, ¿sí? Y como me da pereza algunas cosas, prefiero memorizarlas. Me da pereza buscar algo, prefiero memorizarlo. Cuando estaba pequeño, una cosa que me pasó muy chistosa. Me dijeron en el colegio, busquen en el diccionario estas palabras. Pero a mí nadie me explicó cómo se buscaba el diccionario. Entonces una era vaca, por ejemplo, con B chica, y la otra era zapato. Entonces había una que comenzaba zapato, vaca, esternón, ciruela, yo qué sé. Entonces yo, ¿qué hacía? Leía todas las palabras del diccionario hasta que llegaba a zapato, de la Z, imagínate. Comenzaba en la A y me la leía toda hasta que llegaba a la Z. Me demoraba bastante para que leía la palabra y el significado. Y luego la otra era vaca, volví y me leía todas y el significado. Y claro, podía demorar en 5 o 10 palabras todo un fin de semana. Pero el resultado es que había leído el diccionario en ese fin de semana 10 veces. Entonces, el atributo repetición, ¿cuál fue el atributo que dije? Muy bien, repetición, ¿sí? Es clave porque la repetición es el estímulo que inicia la arborización de esa neurona. La arborización empiezan como si fueran manitas a crecerle a la neurona y la neurona empieza a buscar otras neuronas. Y eso pasaba con mucha frecuencia, era segundo de primaria. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que decían una palabra y ya me la sabía. Y luego me daba una pereza buscar. Entonces, para no buscar, me memorizaba las cosas. Para no buscar la información, me la memorizaba. El vuelo es el vuelo número tal, que sale a tal hora. Esta es el número de mi reserva. Y todo eso me ahorraba tiempo después. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo tengo un atributo, se llama pereza. O sea que la pereza es madre de todos los vicios. Pero madre es madre y hay que respetarla. Entonces, en este caso, la madre pereza, perdón mamá, la madre pereza, no Teresa, pereza, me estaba ayudando a tener memoria. Nota. Entonces la memoria tiene que ver con atributos interesantes. Cuando se repiten los mismos recuerdos y uno se estresa por el recuerdo, está poniéndole repetición, arborización. Y esa es la base de algo que se llama estrés postraumático, por ejemplo. Voy a terminar esto porque me puse a distraerme leyendo lo que escribía Diana Toscano. Pero es muy importante. ¿Qué es el estrés postraumático? Es algo que llamó la atención, como llamó la atención y se le dio importancia, ¿sí? Fue repetido, y como fue repetido se convierte en una memoria muy intensa. Cuando quiere pensar en algo diferente, se activa la memoria. Y como luego esa memoria activada se asocia con el recuerdo de un florero, de las nubes, de la luz o de la oscuridad, entonces muchos activadores creados por muchas sinapsis que se pegaron de esas neuronas que se comenzó todo, ¿sí? Entonces cualquier cosa activa el recuerdo malo. Pues no parece tan malo, excepto con que el estrés postraumático, cada vez que se activan esas neuronas, van a producir descargas de cortisol y entonces ya no tenemos solo una memoria episódica en la que uno se acuerda de una tontera, sino que tenemos entonces una memoria emocional. Entonces ya no es solamente la imagen, el sonido, el olor, sino una sensación de impotencia o de rabia o frustración o de miedo. Usualmente impotencia, dolor, miedo. ¿Me explico? Y como eso se activó y se activó la descarga de cortisol, entonces el cuerpo empieza a crear otra secuencia de recuerdos, ¿sí? Y de estímulos interoceptivos, o sea, estímulos de señales en las que va a hacer que ciertas sensaciones corporales reactiven el recuerdo. Y esa sensación de malestar
más las hormonas producidas en ese momento, empezando a crear apoptosis, o sea, destrucción del hipocampo. Y resulta que el hipocampo estaría en la memoria sensorial, en la memoria a corto plazo e involucrado en la memoria a largo plazo. Dios, la persona tuvo un evento traumático y al darle en exceso importancia empezó a destruir su propio cerebro. Puede llegar a destruir hasta el 70% del hipocampo. ¿Saben con qué se llama destrucción de la memoria? Se llama demencia. ¡Demencia! ¿Sí? Me acuerdo, tengo una amiga, mira lo que es la memoria. La memoria son asociaciones, que la quiero muchísimo. La doctora Clemencia, no voy a decir el apellido, ella sabe quién es. Y a veces se ponía tan brava, que yo le decía a la doctora demencia. Y ay, me gruñía, nadie más se atrevía a decirle eso. Yo le decía porque uno, su amigo, nos queremos, y la otra es porque corría más rápido que ella. Entonces nota, ¿qué es la memoria? La memoria está activada por importancias, está activada por repeticiones y está activada por asociaciones. Entonces, todo lo que tú le des importancia lo vas a archivar. ¿Y esto qué tiene que ver con estudiar? ¿Qué tiene que ver con el colegio? En estos días le decía a alguien, mira, esto es importante. Cuando el profesor te diga algo, tú memorices, yo no quiero, qué bobada, yo no, eso, pero eso es importante, sí, pero a mí no me importa. Y luego necesita nota. Como no tuvo importancia, no fue relevante, ¿sí? Esa memoria no alcanzó a ser consolidada y percibida. ¿Por qué? Porque necesitas que haya algún tipo de atención y enfoque para que eso quede guardado. Entonces dices, qué bobada, el profesor es un tonto. ¡Ja! ¿Conocen? ¡Ja! ¿Cómo es que hacen? ¡Ja! ¡Ja! Entonces más bien le presto atención a lo que dijo mi amigo en el WhatsApp. Alguna tontera que yo sé que le iba a decir. ¡Ay! Está diciendo lo que yo me imaginé. Nota, le estoy dando importancia a mi memoria y no a lo que incrementa mi memoria, que era lo que el profesor me enseñaba. Al darle importancia a esto, perceptualmente creaste un bloqueo con razón. Oye, o sea que si tienes amiguitos, hijos, familiares que están con problemas de las notas en el colegio y no les va tan bien y son inteligentes, es que tienen un problema ahí. O sea que ves este video con ellos. Cuando lleguen a esta parte, los van a mirar feo y ustedes se ríen y se dan cuenta. Y luego me echan la culpa a mí. Pero véanlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué es súper importante? Porque esta creación de esta memoria, ¿sí?, dada por la importancia, ¿sí?, es la que permite que uno empiece a asociarlo con otras cosas. ¿Sí? Entonces, te lo voy a decir así. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo funciona esta circunstancia? Llega un estímulo y ese estímulo, que puede ser sonido, luz, ¿sí?, olores, sabores, cualquiera de los sentidos que hayan sido captados, o sensaciones, ese estímulo, que puede ser mecánico, eléctrico o químico, se va a traducir en electricidad. Entonces, a tu ojo no llega una imagen, ¿sí?, no ves el árbol, ¿sí?, llega el fotón que rebotó en el árbol y según la actividad de los átomos de ese, cambia la vibración que se convierte en color. Y ese color, ¿sí?, que es interpretado por el cerebro, en realidad es una longitud de onda. Y esa longitud de onda va a ser percibida por unas células específicas en la retina. ¡Wow! Estamos hablando que la luz se convierte en algo mecánico, ¿sí?, que es esa onda, que se convierte en algo que
toca un receptor mecánico que lo convierte en eléctrico. Ahí es cuando yo digo, Dios es muy grande, Dios debe existir. Para que se inventara esa cosa, qué man tan desocupado. Y esa actividad eléctrica es tomada llevada a diferentes áreas del cerebro. Eso es importante, porque entonces esa actividad eléctrica que transforma las neuronas y esa actividad eléctrica que transforma las conexiones entre neuronas. Entonces esos estímulos sensoriales que entran se convierten en la primera memoria, la memoria sensorial. Y aquí comienzan los filtros de uno, ¿no? Cuando me acostumbro a algo, le doy importancia a algo. La importancia no necesariamente es para solo lo aversivo, qué maluco, sino también es para lo buenuco, para lo agradable. Eso a lo que, esa sensación que es percibida porque es diferente. Diferente. Entonces, si tú no le das estímulos diferentes al cerebro, ¿sí? Un estímulo sensorial diferente, el cerebro no tiene cómo crear esas arborizaciones para volver a ser más inteligente. En los niños es darle estímulos, que conozcan cosas, que vean cosas, que oigan música, que oigan otros idiomas, ¿sí? Para ir creando esas arborizaciones. Entonces ese primer estímulo es sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que el estímulo sensorial, ¿sí? Que es una primera memoria, puede ser filtrado para incrementarse o para no prestarle atención. Y ese estímulo sensorial luego se convierte en la memoria de trabajo. Entonces, ¿a qué le doy importancia? Miren la primera parte de todo esto. ¿A qué le doy importancia? A veces no escucho a la gente porque me hablan con mucho respeto. Entonces, como lo oigo muy respetuoso, no le presto atención. Y como no le presto atención porque es muy respetuoso, ¿sí? Entonces el estímulo no fue lo suficientemente intenso para crear un patrón de memoria. Y resulta que de pronto ahí venía una verdad o una información que era necesaria para ti. ¿Me explico? Por eso entonces si vas a memorizar el teléfono de la chica que te gusta o del chavo que te gusta, ¿sí? Tal vez lo primero que hizo que se activara todo ese fue la importancia sensorial. La importancia de la sensación. Por eso cuando la gente está deprimida, se le olvida todo. Es que no le olvidó, es que no lo guardó. Se lo repito. Por eso cuando la gente se la da me lo sé todo, ¿sí? Es que necesita estímulos demasiado fuertes para darse cuenta de algo. Entonces cuando llegan cosas importantes, no en la intensidad del estímulo a la que decidió darle importancia, se pierden. Es uno de los problemas de las redes. ¿Sí me explico? Uno de los problemas de las redes sociales ahorita es que a la gente la acostumbran a que el estímulo tiene que ser en 15 segundos. Y si no consigues su atención en 15 segundos, no eres nadie. Es que el que está haciendo eso está entrenando periodos de atención de 15 segundos. Y esos periodos de atención de 15 segundos en los que tienen que descrestarme, hacerme reír o que me dé rabia para poder prestar atención otros segundos más, ¿sí? Generan que las personas tengan dificultades luego de comprensión, filtros en las que solo entienden aquello que les duele en exceso o les da mucho placer. Entonces, otras cosas importantes que no venían con esa intensidad de emoción son obviadas, son dejadas y la gente empieza a sufrir. Nota, de todos los pasos de la memoria vamos en unos pequeñitos. Introducción de la información sensorial y la creación de la memoria sensorial. ¿Listo? Esa memoria sensorial puede durar 1 milisegundo o puede durar 1 segundo. ¿Qué la incrementa? La atención. Entonces, eso explica por qué cuando uno está enfocado en algo, llegan estímulos
y no todos lo distraen a uno. Si yo generé un tipo de importancia de estímulos, nota lo que estoy diciendo, ¿sí? Si generé un tipo de importancia de estímulos, entonces ese estímulo que apareció y digo, wow, va a llamar mi atención. Pero si es más importante a aquello que decidí ponerle foco, nada me distrae. Wow. ¿Estamos hablando que entonces la memoria tiene que ver con la importancia que se le da a algo? Sí. Y con la importancia que le da la sensación. Entonces empezamos a entender por qué dárselas de inteligente es un problema. Porque cuando uno se las da de inteligente está esperando que lo descresten, que le cuenten cosas que uno no conoce, que no sabe. ¿Y qué crea eso? Sufrimiento, alejamiento social y también pérdida de información. No es suficiente con ser inteligente. 2, que la tristeza, depresión genera filtros para que ciertos estímulos no pasen. Y como no pasó el estímulo, no alcanzó a ser percibido, no alcanzó a ser percibido, no quedó en la memoria sensorial, y no quedar en la memoria sensorial, no pasa a la memoria de largo plazo. Ya me van entendiendo. Más de uno dice, con razón, ¿sí? Con razón, yo por qué perdí esa materia si era tan fácil. Claro, era una materia en que no tenías que estudiar, era fácil. Pero como tú te las dabas de inteligente, pues qué tontería, ¿sí? A esos estímulos los menospreciabas y no alcanzabas a archivar. No alcanzabas a hacer la modificación, la codificación de esa memoria y la consolidación de esa memoria. ¡Auch! ¿Ya lo estás entendiendo? ¿Sí me explico? Entonces, eso que decides tú que es la verdad, ¿sí? No es más que los filtros de importancia que se le dan a las cosas. Entonces, la importancia, la intensidad del estímulo, la emoción asociada, las asociaciones que uno hace, la repetición que hace. Muy bien. Ahora, esa memoria sensorial que duró un segundo, un milésimo de segundo, 30 milésimas de segundo, se convierte, luego, gracias a todos, se convierte en memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es la que uno usa para algo que tiene que hacer en ese momento. La memoria de corto plazo dura un minuto. Claro, si uno no archivó, no generó la atención, entonces tiene memorias de corto plazo muy malas. ¿Quién tiene amigos así? ¿Sí? Que están hablando contigo y tú le dices, ¿y dónde estás? Entonces te preguntan y tú, no, estoy en mi casa. Ah, ya. ¿Y dónde es que estás? En mi casa. Ah, sí, no, la está lloviendo. Por acá está lloviendo. ¿Y tú dónde estás? En mi casa. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver, Joanita. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que esa memoria a corto plazo, que tiene que demorar un minuto, al no haber tenido la atención suficiente o no haber sido entrenado ese span atencional, ¿sí? Pues no aprende, no memoriza, se le olvida y uno anda, ¿sí? En un estudiante es grave. ¿Sí me explico? Si no lo escribí, si no... ¿Me explico? Pero en la vida es mucho más fuerte. Durante ese minuto se produce la codificación, o sea, la organización de esa información y la consolidación de esa memoria. ¿Para qué usamos esa memoria de corto plazo? Para crear la memoria de trabajo. En Penida hablamos de memoria de trabajo también a esas memorias antiguas, pero ahorita, para ponerlo sencillo, es esa memoria que usamos para funcionar, como la memoria RAM, ¿sí? En tu computador, que si tu computador tiene poca memoria RAM y tú les metes mucha información, luego se va a bloquear. Y eso explica por qué algunas personas, si le dices más de 3 cosas a la vez, ardilla, se pierden.
Sí, sí, estamos hablando de los hombres, señora, ¿cierto? Mentiras, eso nos pasa a los hombres y a las mujeres, ¿de acuerdo? Y claro, uno empieza a tener luego situaciones que parecieran ser de memoria, pero que tienen que ver es con la no consolidación de ese circuito némico, de ese fragmento de información, porque uno estaba distraído en algo. ¿Listo? Entonces luego las enfermedades se convierten en eso. Claro, la memoria a corto plazo le sirve a uno para solucionar en ese momento. ¿Listo? Muy bien. La memoria a corto plazo tiene que ver con, me dijeron algo y yo me acuerdo para sacar esa información para darle uso. Oye, acuérdate, el pedido de tu Rappi es, el código es 51. Ah, ok, mira, recuerda 51. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Te lo acabo de decir. Necesitabas ese código. ¿Lo explico? Esa memoria tan pequeñita. Entonces, para eso tenemos que entender que hay funciones en esa memoria de trabajo. ¿Cuál es la primera tarea? Vamos a hacer conciencia que hay memoria de trabajo para que la podemos usar. ¿Sí? A veces los papás no dejamos que los hijos tengan eso, ni que tengan concentración ni atención. El niño está viendo una hormiga moverse. Tiene 2 años, 3 años. Oh, ¿usted qué está haciendo? Ay, deje esa hormiga tranquila. Nota, el niño estaba generando atención. Un primer paso para... Y luego está imitando el movimiento. No, deje eso, más bien juegue con esto. No, más bien juegue con esto, más bien juegue con esto. Y está jugando y le dices, oiga tal cosa, y oiga tal... Nota, no dejaste que se empezara a hacer la consolidación en ese primer segundo, en ese primer minuto de la información, porque introdujiste muchas cosas simultáneamente. El problema de las redes ahora, muchos estímulos a la vez. El problema de exceso de algunos estímulos. ¿Sí? Cuando tú quieres hacer algo y te hablan 3 personas simultáneamente, y ya tu cerebro dice, ¿a qué estímulo le doy más importancia? Y como el cerebro inteligente le presta atención al estímulo que más le pueda doler o que le pueda hacer daño. Listo. En próximos capítulos hablaremos sobre obesidad, anorexia, con muchos gustos y adicciones. Pero ahorita estamos en la memoria. No me distraigan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, claro, no alcanza a hacer la consolidación, la codificación de la información. Entonces tenemos que tener en cuenta que esa memoria de trabajo tiene varias estructuras. Tiene un ejecutivo, una función ejecutiva central, que es lo que hace almacenar y procesar. Ahorita te lo explico. Tiene una parte de eso, tiene bucle fonológico. Bucle fonológico es eso, vocalizaciones o subvocalizaciones que uno hace para acordarse de algo. Leche, huevos, pan, leche, huevos, pan, leche, huevos, pan. Pero si el momento que pasó a decir leche, huevos, pan, alguien le habla, ardilla, ole, acuérdese de los zapatos. ¿Ah? Leche, zapatos. Hola vecino, leche, huevos, zapato, vecino, leche, vecino, huevos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo la memoria, pues estamos aprendiendo de cómo entender esto es lo que hace que uno pueda usar mejor la memoria. Ese es el bucle fonológico. Luego hay otro tipo de memoria que es visual espacial. ¿Dónde fue que dejé las gafas? Ah, yo iba caminando y las tenía en la mano. Nota, un estímulo motor, un estímulo de las articulaciones propioceptivo, un estímulo visual, ¿sí? Un estímulo espacial. Encima de la mesa. ¿Me explico? ¿Sí? Mejoramiento integrado. Y yo pensando que mi esposo hacía el loco. No, lo que tenía un problema de memoria. Es muy probable.
Es muy probable. Y luego, ese recuerdo que se hace sobre esa memoria de corto plazo muchas veces, el buffer episódico, según la importancia que se le haya dado, para convertirse luego en la memoria a largo plazo. Entonces les voy contando, vamos a quedarnos hasta la memoria de trabajo, ¿de acuerdo? Para que se puedan ir a hacer cositas hoy. Pues a vivir, ¿no? Entonces, entonces, esa memoria de trabajo que se convierte, que tiene un minuto, hay una parte que es la central, ¿no? El ejecutivo central, ese ejecutivo central que les mencioné al comienzo, es, imagínense un conductor de bus, al menos en Colombia, o en Latinoamérica, ¿sí? Va en su bus, en la India también, va en su bus, y entonces alguien dice, pare, y de pronto el hombre tiene que estar en su memoria de trabajo, y se vuelven genios, ¿no? Tienen que acordarse de varias cosas. Usted va para el lado de tal, sí, cuando estemos llegando me avisa, y el hombre tiene que guardarse esa memoria. Nota mental, dentro de 10 cuadras, avisarle a esa persona para que se pueda bajar. ¿Sí? Y le pasa un billete para pagarle y espera que le dé las vueltas. Entonces, en esa memoria de trabajo, tiene que, 1, recibir el dinero, 2, acordarse que lo recibió, ¿sí? 3, almacenar cuánto me dio. 4, procesar, si me dio tanto, yo le resto tanto, le tengo que devolver tanto dinero. Wow, yo aprendí a contar así, a hacer cuentas rápidas. Me acuerdo de la tercera primaria, caminaba 15 cuadras, no era mucho, pero 7 años, 6, 7 años, y a veces tenía dinerito, una monedita para subirme al bus. Y entonces veía como el señor del bus decía, me dio tanto, y está usando su memoria de trabajo. Entonces decía, sacaba 25 centavos, que era lo del bus, y decía 25, y 25, 50, y 50 un peso, y como me dio 2 pesos, otro peso para los 2 pesos, ya. Así aprendí a sumar, no fue mi profesor. Bueno, el profesor ayudó, mi abuelita ayudó, pero el que más me ayudó fue el señor del bus, cuando yo lo veía hacer cuentas. ¡Wow! ¿Me explico? Entonces, esta importancia es muy grande. Tenemos memoria de trabajo para que seamos más inteligentes, para que nos rinda el dinero. Trabajamos nuestra memoria de trabajo para poder ser más efectivos en las cosas. Usamos el bucle fonológico, leche, huevos, pan, para acordarnos de algo que tenemos que hacer inmediatamente y que no nos distraigamos. ¿Sí? Usamos ese procesamiento visoespacial para recordar dónde fue que dejamos el carro. O yo lo he usado, cómo entrené a mi hija para que no se perdiera. Porque tiene mis genes y yo distraído. Entonces caminábamos en el campo, volteé a mirar, decía, busca un landscape, algo que te llame la atención. Y me decía, esa piedra, yo no, búscala más alta, porque esa piedra se puede mover. Entonces, ese árbol de tal manera, y esa montaña, muy bien. La casa para donde vamos está debajo de esa montaña. Listo, avanzamos. Busca otro. Esa palmera, oh, qué bien. Ahora, avanzábamos, voltea a mirar hacia atrás. Cuando uno avanza, tiene la palmera a la derecha. Pero cuando se devuelve, tiene la palmera a la izquierda. ¡Ah! Entonces creaba el recuerdo de esa memoria visoespacial para cuando volviera, recordara por dónde estuvo. Luego, dejamos el coche en este sitio. ¿A qué se parece? Avancemos, volteemos a mirar hacia atrás, ¿dónde estamos? Avancemos, volteemos a mirar hacia atrás y luego ya nos volvemos a perder. En ese proceso, yo distraído y que me perdía en el baño, sucedió que, enseñando a mi hija, dejé de perderme. Entonces, ¿qué estaba trabajando? Mi memoria visoespacial. Comparte ese proceso, esa memoria a corto plazo, que repetido y dándole importancia, luego se convertía en la memoria a largo plazo.
para poder volver a donde necesitaba volver. Entonces la memoria a corto plazo sirve para solucionar cosas inmediatas. Pero si tú la repites, la conviertes en memoria a largo plazo. ¿Me explico? Ese buffer episódico. ¿Les gustó lo que aprendimos hoy? Me gusta. Tarea. No joda, colabore y agradezca. No joda en este caso es, no se joda. ¿Me explico? Yo soy de Ibagué, Claudio. Pero ya cuando uno vive en Bogotá, es de Bogotá y a la postre creo que uno termina siendo de todo el mundo. Bueno, tarea. Ya sabemos que la consolidación de memoria, la codificación de la memoria, la consolidación, tiene etapas. ¿Qué tiene que ver con esos estímulos sensoriales? Ok. Entonces me doy cuenta de que estoy dándome cuenta. ¿Sí? La mayoría de gente anda zombie. ¿Sí? Entonces, 2, decido prestar atención a esos estímulos que debieran ser importantes. ¿Sí? El Tolima. Muy bien. Esos estímulos que debieran ser importantes. Decido prestarles atención. 3. Una vez que decido prestarles atención, les doy importancia. Entonces le doy importancia para prestarle atención. Le presto atención para aumentar la importancia para poder repetirla. ¿De acuerdo? 4. La sensación asociada, el olor, las imágenes, los colores, para crear asociaciones entre neuronas. 5. Me doy cuenta que puedo hacerle trampa a la memoria. Y la trampa a la memoria se llama repetición. ¿Sí? Entonces que la repetición, para hacer la repetición yo puedo hablar, ¿sí? Para hacer un bucle fonológico. Puedo acordarme del espacio, en los momentos espaciales. Y que si yo le empiezo a poner cierta lógica a las cosas, ¿sí? A unir estímulos, como en el caso del señor del bus, que pagan y da las vueltas, ¿sí? Esa memoria se empieza a volver algo más poderoso. Entonces en ese momento empiezo a tener un cerebro mucho más afinado. ¿Me explico? Que si alguien me está diciendo algo y otra persona me interrumpió, ¿sí? Ya me doy cuenta que esa interrupción va a dañar mi circuito de memoria de ese momento. Entonces ya. ¿Qué fue? ¿Me repite, por favor? ¿Me explico? ¿Sí? Y cuando le hago me repite, en ese momento le di importancia y guardé la información. Y ya luego me doy cuenta que eso, lo que me acordé en ese segundo, si lo repito, lo puedo volver memoria a largo plazo. Entonces, practicarlo, lo que hace es entrenar a tu cerebro, volverlo más fuerte. ¿Cómo evitamos tener Alzheimer? ¿Cómo evitamos problemas en la vida? ¿Cómo nos mantenemos súper inteligentes? Practicando, ¿de acuerdo? Entonces la tarea, mientras hacemos otro de estos procesos, es practicar. No joda, colabore, agradezca. ¿De acuerdo? Me da mucha alegría. Gracias por acompañarme. Olga Elena está aquí alardeando y dice, yo tengo memoria fotográfica. Qué rico. Yo a veces tengo, sobre todo lo que me importa. Pero si lo puedes hacer a toda hora, perfecto. Mira, ya van 3 con memoria fotográfica. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, cuanto más practiques una habilidad, mejor te vuelves. Cuanto más practiques tu tontera, más tonto te vuelves. ¿Qué quiere? ¿Tener la razón? ¿O pasa en el corazón? Ustedes sí. Por favor, reenvíen esto, reenvíenlo, compártanlo. Tienen un familiar, un amigo, ven, veamos esto juntos. Sé que lo estoy haciendo muy largo, voy a hacerlos más cortos. Lo que pasa es que me emociono, ¿sí? Me emociono y quiero compartir con mis amigos. Que vean la neurociencia como algo fácil para todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y nada, estar felices.
Eh, Jomaracol dice, mi hija hacía canciones para memorizar en el colegio. Muy bien. Bucles fonológicos. Oh, ¿listo? Asociaciones. ¿Sí? Yo a veces me ponía a asociar, recordaba las cosas de genética, haciendo bromas con los amigos. Entonces, ya con ese pedacito que tenemos, tienen para que su inteligencia y memoria se incrementen mucho más. Lady, Dios te bendiga. ¿Listo? Entonces, mis amigos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Mira que Penide es poderosa, ¿no? La neurociencia vista de otra forma. Y este espacio de neurociencia para todos y para Duques es para que lo puedan estar viendo, compartiendo y usando. Bueno, y ahora sí, que Dios los bendiga y ya no me despido más. ¿Listo? Es que me gusta todo lo que están escribiendo, que le enseñó a sus hijos a las tablas con una canción. Mira, mira cómo todos tenemos las ideas de usarlos. Cuanto más lo sabes, más lo puedes usar. Ay, hay que orar para que llueva, sí. Hay que orar para que llueva. Sí, tenemos que hacer eso, ¿saben? Bueno, les voy a contar. Déjame organizar las cosas y hacemos algo de oración para eso. ¿Listo? Entre más oramos, mejor. Voy a guardarle en vivo. Y ustedes, la tarea de ustedes, yo lo guardo para que lo puedan ver y recordar y para que ustedes también se lo puedan reenviar a otras personas. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Chao.